Ok, entonces vamos a continuar. En este caso, lo que vamos a ver es, ahí empecé en la diapositiva que no era, pero esta es la primera. So, vamos a ver propiedades de texto aquí en CSS. So, básicamente este es el tema de este video. Y nos vamos a enfocar en algunas de las más importantes o de las más comunes, como dice acá. Y quiero resaltar, o sea, aquí vamos a ver 5, pero, o sea, no se limiten a solo estas 5. Hay muchas más que y quizás no son tan comunes, pero son igual de útiles y bastante interesantes. Pero si nos ponemos a verlas todas aquí, por mínimas que sean o irrelevantes o casi no tan utilizadas, el curso se extendería demasiado o este video sería demasiado largo. Entonces ya sin más introducción y pérdida de tiempo, vamos a iniciar. Las que tenemos aquí son text align, font weight, text decoration, line height y layer spacing. Y nada, vamos a empezar. Aquí yo tengo en el website que teníamos, o sea, que les había mostrado de MDN. O sea, si quieren pueden buscarlas. Como les digo, hay muchas más propiedades que las pueden ampliar acá. Pero, por ejemplo, vamos a iniciar con Text Align. Y antes de iniciar, les quiero mostrar que aquí, o sea, tengo mi archivo CSS totalmente en blanco. Y modifiqué mi... esto aquí es una nota para mí, para yo saber que debo tratar de dejar los links en la descripción del video de la documentación. Y esto es exactamente, o sea, como el link general de la página. Exacto. Nada, el punto es que aquí yo cambié el HTML, es totalmente diferente. O sea, yo puse como si fuera un artículo, creo que fue hasta de Wikipedia, de algunas cosas que dice de CSS. Y lo puse en alguna etiqueta en H1, la etiqueta P de párrafo, tengo varios H2. Es como para que juguemos con esos elementos. Y aquí, si se fijan, o sea, este es el documento, o sea, así es como se ve. Y ya a este texto, a esta página, a este documento HTML le vamos a aplicar estas propiedades para que veamos el efecto y cómo trabajar con ellas. Entonces ya si vengo aquí con la primera, por ejemplo, tenemos el text align, que básicamente cómo queremos alinear nuestro texto. Generalmente cuando trabajamos en Excel o en Google Docs, podemos, o sea, si queremos que el texto se alinee a la derecha o al final, como dice aquí, al principio de la línea, en el centro o centralizado y justificado, que generalmente trabajando ya documentos más formales es el formato más estándar de utilizar, el justificado. Y nada, vamos a ver simplemente eso aplicado acá. Digamos que yo quiero que todos los títulos, por ejemplo, que en este caso el H1, que es el principal, voy a decir H1. A mí por cuestiones de legibilidad me gusta dejar como un espacio, pero eso no es problema. Yo voy a decir que todos los H1 van a tener un text align al center. Por ejemplo, no, vamos a ponerlo en el centro, ok, primero en el centro, para ver cómo se ve. Luego les voy a mostrar algo más. Aquí si se fijan, automáticamente desde que refresqué, ya está totalmente en el centro de nuestra página. Por ejemplo, voy a hacer aquí inspect y automáticamente él se va moviendo dependiendo del size o el tamaño de la pantalla o del espacio disponible que tenga en la pantalla. Entonces, si yo cambio y quisiera que, por ejemplo, esto vaya aquí a la derecha o al final, simplemente vengo aquí a mi código y en lugar de center, le digo que me lo alinee a to the right, o sea, a la derecha. Entonces, guardo ese cambio, actualizo y aquí si se fijan se fue hasta el fondo. Y algo que aún no hemos visto, pero quiero mostrarles para que vean más o menos el efecto y cómo se maneja. Si yo dijera que quiero que este elemento H1 ocupe solamente el 50% de todo este espacio que tenía aquí disponible, vamos a ver cómo sería eso. Aquí le digo que el width, que sería el ancho más o menos, ocupa un 50% de ese espacio. Si yo guardo ese cambio y actualizo,
Si se fijan, aquí es como si yo lo tuviera centrado, o sea, como si yo hubiese utilizado center, la propiedad, pero en realidad no, porque si se fijan aquí, por ejemplo, si yo vengo, este elemento H1, solo la parte azul, si ustedes se fijan, es lo que está ocupando este elemento H1 y es exactamente el 50% de todo el elemento del body. Si se fijan aquí, o sea, dentro del body, él ocupa esta parte completa, pero como yo solamente estoy utilizando el 50% y luego lo ajusté al to the right, o sea, al final a la derecha, eso es exactamente lo que está ocupando. Solo quería simplemente mostrar esto para que tengan pendiente que dependiendo las combinaciones de propiedades que utilicen para aplicarle a un mismo elemento HTML, el resultado puede variar o puede ser similar o equivalente a utilizar una propiedad diferente en lugar de utilizar dos o más de una combinada. Entonces ya eso como que no, o sea, básicamente esa es la función de esta primera propiedad, que sería de text align. Simplemente si lo queremos poner justificado, podríamos quizá poner aquí, por ejemplo, la etiqueta P de los párrafos y ponerlos aquí, text align, y decirle justify para que me los justifique. Aquí si yo vuelvo, por ejemplo, aquí si se fijan, no está como todo, aquí no está justificado. Si yo actualizo, automáticamente ahí sí ya me lo aplica el formato sin ningún problema. Y ya ahí se ve como más formal o más trabajado, se ve más legible y un poco más profesional. O sea, se ve que hubo un detalle, o sea, se preocupó porque el texto tuviera un formato más legible. Entonces, ya pasando a la segunda, sería font weight. Aquí lo que nos referimos es como la intensidad, o sea, como de la letra, o sea, qué tanto énfasis vamos a tener en esa palabra, lo que se conoce como negrita o exactamente como el resaltado, o sea, o la intensidad de las palabras. En este caso puede ser normal, puede ser bold, que ya ahí sería como más intenso, lighter, que sería un poquito más ligero que lo normal, si se fijan, entre lighter y normal. Ya bolder, que sería como un poquito más intenso que bold, aunque aquí yo los veo exactamente igual. Y también tenemos la posibilidad de utilizar números directamente. O sea, dependiendo qué tan alto sea el número, va a incrementar la intensidad de ese texto. Y vamos a ver cómo se refleja eso. Vamos a implementarlo en los párrafos, por ejemplo. Sí, porque ya estos por defecto como que vienen con el bold aplicado. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, vamos aquí al HTML y le digo que mira, utilízame el font weight. Esa es la que estamos viendo, déjame confirmar. Sí, font weight, exacto. Por defecto él está en la normal. Si yo lo dejo normal, no debería de haber ningún cambio. Por ejemplo, aquí yo actualizo. Y sí, exacto, no tengo ningún cambio. Pero yo puedo hacerlo bold. Y aquí si yo actualizo, si se fijan, ya está como todo, wow, sombreado, o sea, como resaltado. O sea, resalta demasiado, lo cual como que incluso molesta un poco a los ojos como a la lectura. También, si recuerdan, podemos poner números. Por ejemplo, 400, si no me equivoco, es lo equivalente a normal. Ahí si se fijan tengo 400. Puedo subirlo a 600 y debería de intensificarse un poquito. Bueno, ahí se intensificó bastante. Lo equivalente, bueno, eso es lo equivalente a bold, si no me equivoco, el 600 o 700 por ahí. Y el 900 sería como lo bolder o lo máximo. Pero si se fijan, ya aquí no, esta fuente o este tipo de texto no, o sea, como que ese es su máxima intensidad. Por más que yo trate de subir ese número, no va a cambiar más de ahí. Nada, o sea, simplemente es que ustedes sepan que pueden interactuar con eso. Vamos a probar lighter para ver cómo se ve. Lighter.
Guardo los cambios y actualizo. Y aquí está como más clarito, un poquito. Y nada, o sea, eso no tiene mayor complejidad, en realidad. Aquí en la documentación, si se fijan, tenemos ejemplos, normal, bold, lighter, border y los números. Bueno, como les decía, el 400 es el equivalente al normal. En este caso el 700 era el equivalente al bold. Ya podría llegar hasta 900, pero esta fuente con la que estamos trabajando por defecto o sea, ya no tiene más. Aunque le pongamos un número más alto, no vamos a notar una diferencia. Ya la siguiente propiedad sería text decoration, y esta sí agrega, no vamos a decir complejidad, porque o sea, la palabra complejo se relaciona como a difícil, pero sí tiene bastantes usos. O sea, es una propiedad con la que ustedes tienen que jugar un poco y familiarizarse, o sea, como para los diferentes usos que puede tener. Pero uno, por ejemplo, aquí puede ser para underline. Si queremos como aplicar un formato específico a una parte del texto, aquí, por ejemplo, si se fijan, está como sombreándolo o subrayando esa parte de la oración, por ejemplo. Aquí puede, pues, o sea, el sombreado puede ser como con puntitos intermitentes. Aquí también igual, pero aplicándole el color red. Aquí, o sea, como una línea media rara. E incluso podemos aplicar directamente un color en formato hexadecimal o en formato... creo que debería de asumir RGB. Solo podemos probar. Pero en esencia es como para aplicar formato a un texto. Puede ser aquí en lugar de subrayado, puede ser una línea que lo tache como por el medio. Y nada, vamos a ver ejemplos de eso. Y si venimos, por ejemplo, aquí a cualquier lugar, vamos a decir que yo quiero que esta palabra JavaScript sea, por ejemplo, un link. Y yo digo que mi etiqueta A, yo la agrego. Va a ser una referencia a ningún lugar. Por eso solo dejo el símbolo de número, de hashtag o como sea que le quieran llamar. Guardo ese cambio. Y si se fijan aquí, por ejemplo, actualizo, ya la palabra JavaScript se refleja como un link. Cambia su color y está automáticamente por defecto subrayada. Pero digamos que yo no quiero, o sea, como que, ok, yo sí quiero que sea un link y que el color ahí resalte, porque obvio no la quiero dejar del mismo color, porque si no, no tendría sentido. Pero le quiero quitar el subrayado, pues simplemente venimos aquí a nuestro CSS y decimos que en ok, eso sería la etiqueta A. En este caso, si tuviéramos más links, le aplicaría el mismo formato. Y yo digo el text decoration, ponle none. O sea, no le ponga ningún decoration a todas las etiquetas que sean un link. Si yo actualizo aquí, si se fijan, ya automáticamente no tengo ese subrayado por defecto, lo cual sí podría haberlo tenido. Pero aún así sí continúa siendo un link que yo puedo cliquear, pero ya no tiene el subrayado. Por ejemplo, si queremos al H1, que lo tenemos acá, vamos a decir que yo le voy a aplicar un text decoration también, pero en este caso va a ser un underline. Vamos a ver aquí, ya aquí lo tengo sombreado. Aquí se puso un poco más pequeño, voy a poner un poco más grande. Exacto. Entonces ahí ya, si se fijan, es el normal, una línea, sombreado, subrayado. También podemos poner el overline, que sería poner la línea pero encima. Eso es algo que también podemos hacerlo. O también podemos, por ejemplo, el line through, que sería una línea atravesada, o sea, como tachándolo. Si queremos como tachar una palabra o algo, que eso puede ser útil en algunas ocasiones. O, por ejemplo, si digamos que yo lo que quiero es poner una línea debajo, pero quiero darle un color a esa línea, yo puedo decir, por ejemplo, green, underline. Eso me acepta esa propiedad, me acepta esos dos parámetros, me acepta el parámetro del color que yo le quiero especificar en conjunto con el parámetro de
la funcionalidad o el estilo. O sea, ok, ¿a qué tú le quieres aplicar ese color? A una línea de, o sea, de subrayado por debajo. Quizá pudo haber sido un color más, no sé, que resalte un poco más. Ese orange. Quizá sí se nota un poquito más. Y una última combinación, por ejemplo, es, vamos a decir igual, pero en lugar de yo darle el color en numérico, vamos a decir que yo quiero dárselo en hexadecimal. Y voy a decir aquí un color F78 120. Y sí, casualmente, exacto, sí, ese es naranja. Y también, además de el underline, yo puedo agregarle, si yo le digo aquí wavy, escrito así, esa es la línea que es como así, como curva. Y o sea, ahí perfectamente lo podemos hacer también. Aquí creo que podemos aceptar hexadecimal, digo RGB, RGB. Y aquí lo voy a pasar, por ejemplo, 75, red, 120, green y blue, 89. Se formó como un verde opaco. O sea, si yo actualizo, exacto. O sea, simplemente quería confirmarle que sí. O sea, acepta directamente el color por los nombres que tiene por defecto. O sea, los colores que ya tienen su nombre por defecto. Podemos poner RGB o podemos poner hexadecimales. El comportamiento que queremos aplicar, si es underline, si es overline, si es line through, cualquiera que sea. Y un como comportamiento adicional que puede tener esa línea. Por ejemplo, vamos a ver aquí si yo pongo un line through, si también se le puede aplicar a eso. Exacto, si ustedes se fijan aquí, tengo la línea que pasa por el centro de la palabra, como si fuera tachándola, pero en este caso le estoy poniendo otro comportamiento adicional que es wavy y por eso cambia de esa forma. Ya creo que solo nos falta, esa era la tercera, o sea, todavía nos faltan dos propiedades. La cual sería la cuarta, en este caso sería height, que lo que se refiere es como a la altura que va a tener, o sea, como cada palabra entre sí, o sea, entre lo que le queda debajo y hacia arriba, o sea, como la distancia que va a tener, esa parte azul sombreada, aquí si ustedes se fijan, cuando yo lo sombreo, crece bastante, eso, la separación que va a tener entre cada línea, por decirlo así, sí, porque es line height. Eso sería la altura que va a tener cada línea por defecto. Se la podemos modificar. Aquí si se fijan estamos viendo diferentes unidades de medida que podemos utilizar. Eso lo vamos a ver más adelante. No quiero como que se compliquen con qué significa cada una o cuándo utilizar cada una. Eso ya lo veremos más adelante. Pero por ahora sí tengan pendiente que lo podemos modificar como nos parezca. Por ejemplo, vamos a hacerlo con los párrafos para que haga un poco más de sentido. Y yo puedo decir, por ejemplo, que le voy a dar un line height, si no me equivoco, sí, height de 2, que sería prácticamente como el doble de espaciado. Y si yo actualizo acá, si se fijan, automáticamente ya yo tengo ese formato que es, digamos que muy utilizado en documentos, en ensayos, generalmente así como trabajos de la universidad, de la escuela, como un espacio de 2, qué sé yo, whatever. Pero nada, o sea, básicamente sería lo mismo. Pudiéramos también incluso reducir el espacio que ya tiene por defecto. Si yo dijera, por ejemplo, aquí 0.5, sería como a la mitad. Creo que se verá feo. Sí, o sea, es hasta molesta a la vista, o sea, leer ese texto. Pero que ustedes sepan que también se puede hacer. Creo que si yo hubiese puesto 0.5, sí, exacto, no necesitaba poner el 0. Ya el navegador sabe e interpreta que si es 0.5, sabes que es obvio, es 0.5. Pero si volvemos y lo ponemos con el 2, para que se vea mejor, obvio, ahí sí ya está más legible. Pero básicamente eso es lo principal de esta propiedad. Obvio, lo podemos manejar con diferentes unidades de medida, pero al final del día es exactamente lo mismo que estamos manejando. O sea, la distancia que va a haber o la altura que va a haber entre cada separación de línea. Ya por último,
lo que tenemos es letter spacing, que como su nombre lo dice, o sea, es como vamos a manejar el espacio de separación que va a haber entre cada letra que compone una palabra. O sea, aquí por ejemplo está normal, si ustedes se fijan, las letras están una pegadas de la otra para formar la palabra, pero ya aquí tienen como una pequeña separación, aquí quizá no se nota tanto, pero vamos a verlo ya directamente en nuestro código. Y por ejemplo vamos a hacerlo en el, igual, aquí en el H1. Si yo digo, por ejemplo, letter spacing y le digo que dámelo de 10 píxeles, igual, o sea, no se fijen en las unidades de medida, eso lo trataremos en su video aparte. Aquí si se fijan, le voy a quitar esa línea wavy y aquí lo voy a poner, en vez de line through, voy a poner un underline para que sea un poco más legible, o sea, lo que estamos haciendo acá. So, si se fijan aquí el espacio es de 10 píxeles entre cada uno. Incluso creo que aquí decía la documentación, sí que podemos hacerlo incluso hasta negativo, lo cual podríamos probarlo solo para ver qué efecto tiene. Y si yo actualizo, aquí las letras como que se contraen, o sea, básicamente estamos reduciendo el espacio, lo cual hace sentido que sea negativo. Y nada, así sucesivamente, o sea, básicamente eso sería todo. Puede ser, no, quizá vamos a ponerle 15 para que se note que es un poquito más. Y pum, o sea, si se fijan aquí también, obvio, luego de la C, él agrega ese espacio, la S ese espacio, y luego de la última S también agrega ese espacio. Por eso la línea llega hasta el final de la palabra en sí, como la palabra es CSS, o sea, el underline no termina aquí, al final de la S, sino todo el espacio que ocupa, como tiene un spacing de 15 píxeles, el underline sigue hasta el final de esos 15 píxeles. Entonces, ya esto sí sería todo por estas 5 propiedades. Como les digo, hay más. En el video que veremos a continuación, seguiremos trabajando con el texto, pero más ya relacionado a las fuentes, a los fonts, o sea, las fuentes, el diseño del texto, o sea, las diferentes fuentes, cómo podemos trabajar con ellas y propiedades que le podemos aplicar. Y nada, o sea, de mi parte esto es todo por este video. Recuerden siempre cualquier duda, comentario o sugerencia, dejarlo en la descripción y nos vemos en el siguiente. Adiós.